Eh, Vamos a dar inicio al programa. Un amigo de siempre, José Rocha, los va a acompañar hasta la 1 de la tarde para hablar de diversos temas políticos a nivel nacional e internacional. Feliz día a los colegas que pueden expresarse con total libertad. El Día de la Libertad de Expresión desde hace 26 años. La verdad es que no todos pueden, pero gracias a Dios hay algunos que sí podemos. Tengo suerte de decir eso desde hace algunos años. Y bueno, hoy día además, hablando de libertad de expresión y estas cosas, ha habido una sentencia, pues, ¿no? Raffo León, 1 año. En realidad hay quienes dicen que la pena ha sido la más benévola posible, digamos, ¿no? Con respecto a este caso. Pero yo no sé qué puede marcar en el contexto de la libertad de expresión. Me dice que estamos con Augusto Álvarez Rodríguez en línea, a quien los saludo. Augusto, bienvenido a Radio Exitosa. ¿Cómo está? Muy buenos días todavía, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo tomas el tema de este fallo a Raffo León? Pues creo que es un fallo que hay que rechazarlo, porque lo que no puede haber es una condena, que es lo que ha ocurrido hace unos minutos en la sala de esta jueza, una condena por simplemente ejercer el derecho a opinar. Yo creo que sí hay unos delitos en los casos de difamación, pero eso lo que tiene que ser claro es que hay un artículo, hay un programa, algo difamatorio, que en este caso cualquiera que lea el artículo de Raffo León se dará cuenta que no existe en modo alguno ninguna expresión denigrante, difamatoria. Lo que hay al contrario es una prepotencia de la señora Marta Meyer y a su vez una incongruencia de una jueza que lo que ha decidido es condenar el derecho a opinar en el Perú. Y eso es un retroceso y es algo gravísimo. Yo lo que espero es que se tome conciencia de lo que ha ocurrido, que en la apelación se subsane lo que ha sucedido y que el Consejo Nacional de la Magistratura tome nota de esta jueza tan absurda que lo que no sabe es distinguir el derecho a opinar y que la saque del Poder Judicial y que la mande a estudiar un poco de derecho que le hace falta. Ahora, Augusto, ¿y qué le podemos decir a la gente justo hoy, Día de la Libertad de Expresión, al público cuando se dan este tipo de fallos? Porque yo escuchaba algo de Raffo León y decía, si a mí me ponen una mordaza, a la gente le están poniendo, en el caso de él que escribe, una venda en los ojos, ¿no? Sí, porque eso es lo que ocurre al periodista que le quieren limitar su derecho a opinar, informar, lo perjudican a él, pero al mismo tiempo o a ella se perjudica a la sociedad en su conjunto porque le están impidiendo a la sociedad que pueda informarse, que pueda obtener puntos de vista distintos sobre los hechos que van sucediendo, y eso es lo que sucede cuando el Poder Judicial decide de esta manera tan prepotente limitar la libertad de expresión en el Perú. ¿Y qué debería haber ocurrido? Te pongo un poco en la disyuntiva y tratando de ponerte al medio de la situación. ¿Qué debería haber ocurrido por parte de la señora Marta Meyer, que asegura se sintió herida, que la afectó más psicológicamente y que le causó mucho daño inclusive con la familia? Mira, cualquiera que conoce o que ha leído alguna de las cosas que escribe esta señora Marta Meyer se da cuenta que esta señora es una persona que anda agraviando, insultando a todo el mundo en el Twitter, en sus artículos, y que es una provocadora profesional que irrumpe y cree que simplemente porque ha heredado algo de plata de las acciones de su familia en el Grupo El Comercio puede hacer lo que le viene en gana. ¿Qué es lo que debe hacer? El juez, simplemente un juez cuando recibe algo como esto, darse cuenta que es una demanda que es una tetudez completa y rechazarlo, es decir, no hay lugar porque es una idiotez que se pueda pretender juzgar a un periodista por ejercer su derecho a opinar y devolver el expediente y decir se acabó, no hay lugar a un caso judicial. Muy bien, Augusto, esperemos que en todo caso se brinde algún tipo de seguridad en cuanto a libertad de expresión y de prensa en el país, porque ya hace tiempo hemos probado lo sensible que puede ser el Perú cuando se comienza a pagar a dueños y a cortar las libertades de expresión, ¿no? Ojalá que no sea un paso. Es correcto, muy bien. Ok, gracias por estar con nosotros. Bien, chao. Chao. Augusto Álvarez Rodríguez, periodista, estuvo con nosotros aquí en Radio Exitosa, director de Latina. Y vamos a ver ahora el tema político, ¿no es cierto? Vamos a ver, aunque esto no escapa de las políticas, cuando uno habla de justicia, habla de políticas en el país también.
Pero en fin, vamos a hablar de otros temas, de coyuntura, ¿no es cierto? De coyuntura política, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el Congreso de la República, y para eso estamos con Jorge Nieto, que es analista político y con quien siempre es un gusto dialogar. Jorge, bienvenido al programa, un gustazo. Muchas gracias, José, muy amable por A ver, yo empiezo por preguntarte, ya que hemos escuchado hace muy poquito declaraciones del presidente del Congreso de la República, don Luis Iberico, y lo que podría suceder hoy con la elección, porque la verdad que ya no tengo mucha fe en eso, con la elección del defensor del pueblo, ¿no? ¿Cómo ves esa posibilidad? Bueno, yo antes de entrar a la conversación contigo quisiera manifestar mi solidaridad con Rafa León. Tú estás en el grupo que cree que Rafa León está siendo golpeado, ¿no? No solamente Rafa León, sino la libertad de expresión, la libertad de opinión, garantizada por la Constitución y por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Creo que lo que la jueza que ha fallado en ese sentido ha hecho es una barbaridad. Y creo que todas las personas que queremos vivir un país en libertad y con libertades debemos rechazar rotundamente ese fallo. Lamentablemente hoy, que es día de la libertad de expresión, tenemos ya una víctima. Se llama Rafa León, y quiero aprovechar que estoy en tu medio para mandarle un fuerte abrazo y una absoluta solidaridad con su situación. No, me parece genial. Yo creo que hay muchos que nos solidarizamos con él en esta situación. Entonces aprovecho, antes que me respondas la pregunta, para decirte lo mismo que le dije a Augusto Álvarez y esperar tu comentario. El Perú está todavía con el tema en la piel, ¿no? En la epidermis de lo que significa el romper la posibilidad de libertad de expresión en un país como el nuestro, ¿no? Ojalá que esto no sea un paso. Bueno, es un riesgo, digamos, que tenemos, pero esperemos que sea conjurado. El periodismo se ha convertido en muchas áreas de la región, me refiero a América Latina y del país, en una profesión de riesgo. No olvidemos que hoy en América Latina hay muchos periodistas muertos, asesinados por su valentía para informar, sobre todo casos de narcotráfico, investigaciones sobre narcotráfico. México sufre mucho ese. México sufre mucho, Centroamérica sufre mucho, el Perú sufre también, y no hay que olvidarlo. Entonces, yo creo que es muy importante que todos estemos vigilantes y que no demos, digamos, margen alguno para que ocurran las condiciones en las cuales las libertades, la libertad de opinión sean coartadas. Es cierto, ¿no? Hay que estar con mucho ojo en ese tema, ¿no? Hay que estar muy pendientes específicamente de lo que pueda suceder en cuanto a ese tema. Y ahora sí, te pido que entremos al tema del Congreso de la República. ¿Qué piensas? ¿Ves la posibilidad de que tengamos defensor del pueblo oficial y electo, ya no encargado? Bueno, el miedo produce en las sociedades reacciones muchas veces. Es un sentimiento muy vigoroso, muy fuerte. Es mal consejero también, pero digamos obliga a las sociedades a producir cambios, acciones. Y creo que ahora el Congreso está acicateado por el miedo de tener una amplia mayoría fujimorista en el próximo Congreso. Y por tanto, todo lo que no hicieron en los 4,5 años anteriores, ahora quieren, digamos, acelerar el paso para poder evitar que en el próximo Congreso se elijan a todas las autoridades que ellos negligieron elegir durante los últimos 4,5 años. Ojalá que lo logren. Me parece muy bien que empiecen por el defensor del pueblo. Creo que hay 2 o 3 nombramientos más que deberían producir, entre ellos el Contralor, y alguien del TC. Que hay un tribunal un miembro del Tribunal Constitucional. No sé si dé para tanto la emoción nefasta del miedo, pero por lo menos el defensor del pueblo, creo que hay un consenso aparentemente logrado. Ojalá que lo resuelvan, y lo resuelvan hoy. Ahora, yo te digo, en base a lo que me comentas, sin necesidad de tener una varita de cristal o sin pedirte que leas las cartas del tarot, pero en base al análisis de los personajes que ya se sabe entran al Congreso de la República dentro de esta lista de 73 parlamentarios a favor del fujimorismo, ¿tú crees que ese miedo se ha fundado? Bueno, una mayoría es una mayoría, y depende, digamos, de quienes conducen el partido saber manejarla. Si la saben manejar, tienen una cosa muy aplastante. Pero digamos que no todos en esa mayoría son naranjas, ¿no? Bueno, el dato nos lo ha dado, me parece que ha sido la organización no gubernamental Transparencia, ¿no es cierto? De 130 miembros, creo que 30 o 31 son miembros del partido. Quiere decir que 100 miembros del Congreso son esta especie de navegantes, digamos, en las procelosas aguas de la política peruana, que han logrado ser diputados sin tener, digamos, una lealtad partidaria. De cualquier manera,
quien tiene el gobierno tiene una capacidad muy grande de construir y consolidar alianzas, coaliciones u obediencias, ¿no? O sea, sí podría tener validez el temor que sienten algunas personas de la amplia mayoría. Bueno, digamos, claro que tiene validez. O sea, digamos, un gobierno de Keiko Fujimori con 73 miembros en el Congreso, más una pequeña alianza con alguno de los otros partidos, tiene mayoría hasta para cambios constitucionales. Que se necesita 86 nomás. Y entonces no está, digamos, matemáticamente, como en el fútbol, digamos, matemáticamente es posible que tal cosa ocurra, ¿no es cierto? En todo caso, resulta un poco deleznable, ¿no es cierto?, que sea el temor y no la responsabilidad y el amor al deber el que lleve a los congresistas a tratar ahora de resolver apuradamente. Pero está usted hablando de una responsabilidad y amor al deber que hace años no se ve en el Congreso, ¿no? Pero no importa, tenemos que añorarla igual, así como tenemos que ser vigilantes con la libertad de opinión, ¿no? Tenemos también que ser añorantes, digamos, de la responsabilidad de los congresistas. Permítame hacer un paréntesis rapidito nada más, porque Mari Carmen García está en el Congreso de la República justamente y tiene declaraciones de algunos parlamentarios, en el caso de Héctor Becerril. Mari Carmen, buenos días, adelante. Gracias. Información en vivo, declaraciones del congresista Héctor Becerril, quien le responde a la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, quien pues indicara que existía una persecución por parte del fujimorismo en su contra y sobre una denuncia que habría presentado Becerril en contra de ella. Escuchemos. Nadine, cuando se hizo la prueba grafotécnica, tuvo que falsear las grafías, tratar de ocultar su letra, si ella no era la responsable, si el presidente Humala le había dictado. Todo en la realidad demuestra, y así dice el informe de la Comisión de Fiscalización, que era propietaria y la autora de todos los delitos que hay en las agendas de mención. ¿Descarta persecución política? ¿Descarta entonces que hay una persecución política? ¿Qué tipo de persecución política? Acá hay hechos clarísimos, hay delitos que la señora Nadine ha cometido, y en el Perú y en cualquier parte del mundo, quienes cometen delitos son investigados, son procesados y finalmente terminan en un penal. Es lógico. Congresista, ¿cómo se ven? Se le consulta entonces cómo debe tomarse las declaraciones del actual congresista electo, Guido Lombardi, sobre un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El fujimorismo no dejaría, la bancada fujimorismo no dejaría trabajar al presidente, tendrían que cerrar el Congreso. Escuchemos. Manifiesta que bajo ninguna circunstancia se cerraría el Congreso, no existe esa posibilidad que Guido Lombardi salga a amenazar la democracia en el país, a no respetar la voluntad del pueblo. Acá yo insto a Pedro Pablo Kuczynski que él salga a deslindar, ¿es lo que él piensa o es lo que piensa Guido Lombardi? Porque Guido Lombardi es un congresista electo, una figura de su partido, así es que acá el que tiene que salir a aclarar este tema, si Kuczynski quiere cerrar el Congreso o eso piensa, tiene que ser Pedro Pablo Kuczynski. Esperamos que deslinde sobre ese tema. En palabras entonces del congresista Héctor Becerril del fujimorismo, quien pues se ha pronunciado sobre distintos temas de coyuntura. Informó Mari Carmen García, Citos Noticias. Gracias, Mari Carmen, por esa información en vivo. Son las 11:21. Estoy leyendo alguna información. Nosotros queremos celebrar el Día de la Libertad de Prensa. Estoy leyendo una información, la verdad es que recién la veo en las redes sociales, y el señor César Hildebrand, director de Hildebrand en sus 13, denunció un tema de Joaquín Ramírez, ¿no es cierto? Que ya todo el mundo lo conoce, además, no es una novedad. Joaquín Ramírez es un hombre muy llegado a Keiko Fujimori, y ya sabemos las críticas de César Hildebrand a Keiko Fujimori también. Pero dicen que producto de esto, se le habría quitado la imprenta al señor Hildebrand para hacer su semanario de Hildebrand en sus 13. El gerente de la imprenta ha llamado a nuestra editora general, y esto estoy leyendo lo textual, y le ha comunicado que la imprenta ya no puede seguir sirviéndonos porque entra en mantenimiento por 2, 3 o más semanas. Y bueno, lo que ocurre es que Joaquín Ramírez es sobrino de Fidel Ramírez, quien es el propietario de la empresa y que es una alta autoridad en la Universidad de las Peruanas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me sorprende aquí es que le cierran la imprenta al señor Hildebrand, según él, por la denuncia en contra de Joaquín Ramírez. La verdad es que, ya ves, cuando yo te decía que la cosa está sensible todavía y el tema de la libertad de prensa es algo que nos afecta muchísimo en el país, ¿no? Maduro en el Perú. Maduro en el Perú. Madurito sería el señor Ramírez, o sea, digamos,
eso es lo que teme mucha gente, que la victoria de Keiko Fujimori signifique, no digamos el retorno a un régimen autoritario y dictatorial a plenitud como fue el de su papá, pero sí que signifique el retorno de la matonería, la prepotencia, el abuso. Hemos visto al señor Ramírez correteando a un periodista en el aeropuerto, llamándolos terroristas y gritándole él y el señor Figari, que son dos personas del entorno íntimo de la señora Fujimori, uno secretario general del partido, el otro personero jurídico del partido, ambos consejeros y financistas principales de la señora Fujimori. Los hemos visto correteando periodistas. Y en el caso del señor Figari, buscándole con la cabeza la bronca a un señor camarógrafo que estaba, sin darse cuenta, tratando de distraído, absolutamente abstraído de lo que pasaba a sus espaldas, porque estaba cumpliendo con su trabajo. Y ambos, líderes de partido, buscando la manera de armar bochinche callejero o de barrio en el aeropuerto Rodríguez Bayón, amparados además bajo la palabra terroristas. Pero mira el incidente. Y ese incidente fue muy importante, ¿por qué? Porque produjo el quiebre en la campaña de Keiko Fujimori. Hasta ahí ella había ido relativamente tranquila, el sentimiento antifujimorista había venido siendo adormecido, anestesiado, poco a poco había disminuido, hasta que ocurrió ese incidente y ella, en una primera reacción, en una entrevista que le hacen en la calle, en donde ella tiene que reaccionar sin libreto, dice una frase que a mí me parece terrible: así defienden sus ideas los fujimoristas. ¿Y qué ha ocurrido en el aeropuerto Rodríguez Bayón? No solamente la prepotencia, la matonería y el abuso de estos dos señores contra periodistas, ni siquiera contra adversarios políticos, contra periodistas que trataban de cubrir la noticia, porque lo único que estaban haciendo era cubrir, que era su labor, su trabajo, cubrir la noticia. Y entonces en ese contexto se produce este escarceo, esta bronca, esta actitud, digamos, de matoncitos de barrio, pero cobijados bajo la palabra terroristas. Recuérdese que en la época de Fujimori todo conflicto social empezaba por la acusación de terroristas a los líderes del conflicto social. Y fueran o no fueran, como fue la mayoría de los casos, pagaban. Sí, y hay muchos que tuvieron que salir porque en realidad nunca se les pudo probar absolutamente nada. Pero lógico, porque no lo eran. Pero sí se usaba el cobijo de la palabra terrorista para, digamos, tratar de reprimir la protesta social. Bueno, eso es lo que intentaron hacer en Arequipa. Exactamente eso. Y ahora, ese señor, si es que es cierta la denuncia del señor Hildebrand, no tengo por qué ponerle en duda, pues a través de la familia hace que la imprenta se niegue a imprimir el periódico porque el periódico es incómodo, hace críticas, coloca en plena segunda vuelta. Y además hay que decirlo con justicia, Hildebrand está pegándole a Keiko y a Kuczynski. O sea, digamos, en ese sentido Hildebrand él sí tiene empate técnico, digamos, ¿no? les pega a los dos. Entonces, esos son los malos modos que mucha gente teme, pues. Sí, pues, ¿no? Esos son los partidarios que a Keiko Fujimori le hacen muchísimo daño. Sí. Porque mientras creen que es al revés, ¿no? Pero yo no entiendo la lógica. Eso le hace mucho daño, o sea, le hacen recordar historias que están tratando de olvidar. Ahora, por ejemplo, en el caso de la señora Marta Meyer, nadie va a negar, y yo he tenido oportunidad de entrevistar a la señora Marta Meyer sobre este tema, que ella es una defensora del fujimorismo y de Keiko Fujimori. O sea, nadie lo va a negar porque ella misma lo afirmó en su momento, cuando todavía trabajaba en el diario. Bueno, ese es el problema, pues, como decía yo en un artículo hace poco en un diario local, hay mucha gente dentro del fujimorismo que lleva un autoritarismo impectore. En el pecho lo llevan ahí metido, y muchas veces muchos de ellos, la señora Chacón, el señor Becerril, no lo contienen y se les sale, se les chispotea como al Chavo del Ocho. Y entonces, bueno, eso le hace muy flaco favor a la señora Fujimori, ¿no? Ahora, vamos a tratar de ser un poco, el nivel no es el mismo de los errores, pero vamos a ver también los errores del otro lado, Jorge Nieto, porque lo que ha pasado con el señor Salvador Heresia, que yo le tengo respeto por su labor como alcalde, yo tampoco termino de entenderlo. Los dos se autoflagelan, se golpean, se creen Santa Rosita, se tiran látigos solitos. O sea. Mira, yo no entiendo ese conflicto, porque el señor, que no es ningún bebé de pecho, y tiene ha sido 3 veces alcalde, tiene 20, 25 años de experiencia política. Candidato a Lima, y se enoja porque él no es nombrado vocero de la campaña. El secretario general, por estatutos, es vocero del partido. A ver, toda campaña electoral, yo he participado en 19 en América Latina,
toda campaña electoral tiene voceros. Los voceros de la campaña electoral no necesariamente son los voceros del partido. El partido tiene sus propios voceros, como es natural. Entonces ya de origen, digamos, hay una confusión ahí, tanto en quien acusa como en quien recibe la acusación, el señor Vizcarra, ¿no? Porque bueno, uno puede nombrar 3, 4 voceros de la campaña y sin embargo coexistir con los 2, 3, 4 voceros del partido y no hay ningún problema. Pero el caso del señor Heresi es, para llevar un poco el tema al fútbol, como lo hiciste en un instante, yo te doy el pase a Primera División y cuando llegas a Primera División y vas a disputar el título del campeonato, me mandas a la banca. Lo mandan a la... parece ser que el señor Heresi ha ido acumulando, digamos, una serie de desplantes, de desdenes, de ninguneos, vamos a decirlo en una palabra poco usada ya en el lenguaje político peruano, pero ha ido acumulando, digamos, una carga. Y finalmente el depositario de esa acumulación, digamos, de malestares, ha sido un hombre que yo veo como el más sensato, el más cuerdo del equipo de PPK, que es el señor Vizcarra, que ha tenido un comportamiento pues muy caballeroso, muy contenido, muy preciso, pero le tocó a él. Y luego de eso viene pues una cosa que a mí me parece increíble, ¿no? La respuesta de la señora Arao diciendo que es una pataleta. Pataleta, por más que diga, como para decirlo en broma, es una pataleta, o peor aún, la frase del señor Kuczynski diciendo se va a tener que tragar sus palabras. Eso es lo que menos entendí tal vez de esta broma. Bueno, entonces, a ver, los llamados a poner paños fríos en esta situación, a colocarse por encima, a convocar a la gente y conversar y resolver en casa los problemas, como que le echan un poquito más, digamos, no sé si de leña, pero algún combustible, digamos. No, le echaron ají al tema. Claro, entonces eso no está bien. Lo que todos esperábamos del señor Kuczynski cuando se le preguntaba del tema era: no, todo está bien, vamos a conversar, una pequeña discusión. Y además, José, van a conversar. Ya conversaron. Se supone que hoy día en la mañana. Ya conversaron. Entonces, si hoy día en la mañana iban a conversar, ¿para qué hacen declaraciones públicas previas alimentando el conflicto? ¿A mí de qué me habla eso? A mí me habla de una gestión política de los conflictos, poco política. A lo mejor son grandes técnicos, a lo mejor saben mucho de finanzas, pero no saben resolver el conflicto. Pero la política es un negocio particular al cual todo el mundo se siente llamado. O sea, digamos, como si la política fuera pues una actividad para la cual todos tuviéramos talento, conocimiento, práctica. Y no, es una profesión específica. Es una especialidad, como dices tú bien. Es igual como la educación. Todos opinamos en la educación. Pero oye, la educación es un problema que tiene especialistas, hay educadores. No todos ponemos al nivel del señor Trachtenberg, por ejemplo. Uno tiene que respetar el conocimiento, ¿no? digamos, especializado sobre estos temas. Lástima que esto esté ocurriendo, porque como tú dices bien, pues están disparando al pie a ambos, ¿no es cierto? Entonces, pues la respuesta de ayer, por ejemplo, cuando ya las aguas medio que se estaban calmando, sale el señor Thorn, que es el hombre de economía fuerte en el proyecto de PPK, comete una, a ver, ojalá que no suene mala, comete una burrada, ¿no? Al hablar de los ojos chinitos de la señora Keiko Fujimori, y sale inmediatamente a criticarlo Salvador Heresi, cuando se suponía que ya las cosas más o menos se iban a calmar, o sea... mire, yo lo de Alfredo Tornes efectivamente es un error grave, ¿no es cierto? Es una frase de mal gusto, creo que él ya ha pedido disculpas. Sí, lo ha hecho. Debería hacerlo, se equivocó, quiso hacer una broma y le salió muy mal. Y además no es su especialidad. Dedíquese al programa, dedíquese a la economía y no cuente chistes, pues sí, no cuente chistes, no cuente chistes. Pero efectivamente me sorprende la actitud del señor Heresi, porque pareciera que lo que menos les importa es la candidatura presidencial del señor Kuczynski. Y en un momento en el cual, pues ambos, él y la señora Fujimori, están tan cerca de ganar la presidencia, en donde deberían someter todo lo demás al objetivo principal. Y bueno, una de las habilidades del político, esa profesión, digamos, tan maltratada, y muchas veces con razón, es tragarse sapos, pues. Claro. Tragarse sapos. Además, todos imaginaban, para verlo, y tengo que irme al corte, pero es que me agrada conversar contigo, Jorge. Todos imaginaban de repente, si en el equipo de los fujimoristas estaban entre Keiko y entre Kenji golpeándose, todos imaginaban pues ver abrazados al equipo de PPK y decir: ya muchachos, somos uno, vamos, ahora sí, no tenemos la oportunidad, aprovechemos esas circunstancias. No, al contrario.
O sea, eligieron igualito que como tenían en su video, salió un personaje del entorno cercano, además de Pedro Pablo Kuczynski, a meter las 8 también. O sea, son cosas ahora, que no a se mí entienden. me sorprende, José, porque finalmente en el caso de Kenji Fujimori, todos sabemos que es un muchacho, digamos, esforzado, que va a los barrios, hace regalos, se junta con la gente, es querido, tiene más de 500,000 de votos en Lima, no es moco de pavo, eso es algo respetable, pero sabemos que Kenji Fujimori pues no es precisamente un hombre de grandes luces políticas, ¿no es cierto? Entonces, que comete un error tan torpe, tan tonto, casi como que esté en el espacio de lo posible y casi de lo natural. No me gusta cómo sale lo que digo, pero digamos uno lo entiende, ¿no? En fin, no es particularmente dotado para la política y sin embargo tiene otras virtudes, porque si no sacaría 550 y tantos mil votos. Sí, pero Heresi es un hombre que tiene tres municipios en su espalda. Tiene varias campañas. Tiene 25 años de experiencia política. Entonces, cuando él comete un error así, a veces uno piensa, oye, ¿es un error o estás en qué juego? Porque pareciera que está, digamos, tratando de hacerle yayita a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces yo digo, bueno, ¿en qué equipo estás? Él ya ha salido con un Twitter a decir, bueno, el fujimorismo es una etapa, como diciendo, una etapa nefasta, como diciendo, oye, yo no me estoy acomodando con Keiko Fujimori. Incluso el que lo tenga que decir, ya dices, oye, bueno, tú no eres pues un chico inexperto o con dificultades para entender la política. Tú has sido 3 veces alcalde, 25 años de experiencia política. Me sorprende, ¿no? Me sorprende. Sorprende. Don Jorge Nieto, un gustazo siempre tenerlo aquí y conversar en el programa. Muy amable por la invitación. No, al contrario. Jorge Nieto, analista político, ha estado con nosotros aquí en la cabina de Radio Exitosa. Señores, tenemos que hacer un corte rapidito, 11 de la mañana, 35 minutos. Nosotros regresamos con mucho más. Usted no se vaya a mover, ¿eh? Ya venimos. Ya volvemos con Exitosa Noticias. Desde el Diario Caribeña.